desafío también para nuestros países. Dar un mayor apoyo a la investigación periodística y el desarrollo de una agenda propia de cara a la ciudadanía, menor dependencia de las fuentes oficiales y oficiosas, un periodismo fuerte soporta las presiones corporativas y un tema que me parece muy importante, no sé si lo han hablado en Colombia, una ley de cláusula de conciencia en una perspectiva ética. Lo dejo acá, perdonen si me robo un poco más de tiempo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Cada vez que vayan a querer revisar después la presentación la tendrán a la mano con la gente de la Tripa de Medios y le paso la palabra al lado. Pues naturalmente no les puedo pedir que lo hagan el tiempo que les haya dicho, si necesitan entender un poco la idea. Buenos días todavía. Bueno, yo tengo que empezar por hablar, por decir que para mí la autocensura no hace parte de mi portafolio de trabajos para mostrar. La autocensura es algo que yo no tengo incluido en mi diccionario, en mi léxico, y no es una práctica a la que yo acuda. Entre otras cosas porque hay que empezar por preguntarse uno si la autocensura existe. Y explico por qué. Porque uno entiende la censura como el control o la prohibición de publicar o de referirse a ciertos temas, el impedimento de que se digan ciertas cosas. Hay otra gafas de sueño. Pero cuando estamos hablando de autocensura, estamos hablando de los periodistas que se callan para no decir algo. Pero ese callarse tiene unos orígenes. Y ese origen tiene que ver, en muchos casos, con la supervivencia del periodista. De manera que cuando un periodista no informa sobre un tema, porque sabe que si informa lo matan, eso no se le puede llamar autocensura. La primera responsabilidad del periodista es mantenerse vivo, porque los periodistas muertos no sirven. Un periodista, no necesitamos un cementerio de periodistas en un periódico, con muchos periódicos, revistas, emisoras, websites, lo que sea. Si el periodista, por otra parte, se calla y deja de hablar de un tema porque es amigo de la fuente, que puede resultar perjudicada por la publicación de alguna información, eso no es autocensura, eso es corrupción, eso es falta de ética. Creo que es más fácil hablar de autocensura del medio. Los medios muchas veces callan temas que sus periodistas han trabajado, pero además lo hacen por una razón simple, en la mayoría de los casos es por conveniencias políticas o económicas. Entonces ahí en la autocensura volvemos a llegar al mismo tema, que es autocensura. Yo la única acepción que acepto el término de autocensura es en el término de la ideología. Cuando un periódico, como por ejemplo el periódico El Colombiano, por citar un ejemplo, evita referirse a ciertos temas o los manipula por cuestiones religiosas. En el Colombiano no se puede criticar, no se puede hablar de ciertas cosas de los escándalos que afectan a la iglesia, de la pederastia, de todo, si eso lo manejan con pinzas.
digamos que ahí no hay beneficio económico directamente, sino que es una cosa ideológica, espiritual, religiosa, etc. Y yo creo que eso es lo que se acerca más a la autocensura. O los casos en que simplemente el presidente les gusta, a cualquier periódico, al presidente les gusta o no les gusta, y no publican cosas que puedan perjudicar al gobierno. No porque estén recibiendo contratos, no porque estén recibiendo gabelas en medio, sino simplemente porque no creen en la información que tienen, o no la comparten. De manera que creo que la autocensura es un poco más institucional que la voluntad personal del periodista. El periodista que se calla a los casos de corrupción, el periodista que se calla un asesinato, un crimen, un soborno, yo qué voy a saber, cualquier anomalía, es un periodista que lo hace motivado por unas razones que, como dije hace un momento, en muchos casos, sobre todo en nuestro país, sabemos que tienen que ver con la supervivencia. Y eso se parece mucho más en las regiones, por supuesto. En las ciudades pequeñas, en los pueblos pequeños, donde el hijo del policía puede compartir la cancha de fútbol o el aula de clase con el hijo del mafioso del pueblo. Y hay de que el policía haga algo contra el mafioso. Y así como comparte con el policía, puede compartir con el maestro, puede compartir con el periodista. Entonces, yo creo que uno ahí puede establecer como tres categorías así a vuelo de pájaro: periodismo libre o independiente, que es el periodismo en el que se tocan todos los temas sin fijarse en las consecuencias peligrosas y tal, pero pues tampoco sin asumir riesgos innecesarios. Luego viene el periodismo intrépido o temerario, en el cual uno dice, no, pues yo digo lo que digo porque esto pasó, y yo sé que pasó, y yo tengo las pruebas y tal. Pero asumiendo un alto riesgo. Entonces uno llega a un punto en que tiene que preguntarse, ¿vale la pena poner en riesgo la vida del periodista, la supervivencia del periódico por cierta noticia? Ese es un criterio que hay que ver hasta dónde se puede llegar. Nosotros hemos tenido casos legendarios en Colombia, como el periódico El Espectador, que se enfrentó a un grupo económico superpoderoso y prácticamente lo